Desde hace un siglo, el Titanic yace oculto en la oscuridad, a casi 4 kilómetros de profundidad en el fondo del Atlántico. Pero ahora, una nueva investigación está a punto de drenar el océano, abrir el desagüe del Atlántico y desvelar los restos del naufragio. El Titanic, como jamás lo habíamos visto antes. Y bajo la luz del día, descubriremos nuevas pruebas cruciales, previamente invisibles. Desde piezas gigantes en el lecho oceánico a daños del iceberg que fracturaron su casco. Un equipo de científicos equipado con herramientas de última tecnología afronta ahora el perdurable misterio del desastre que podría reescribir la historia del Titanic. Es el barco más famoso de la historia, el Titanic. Un barco de una época en la que los transatlánticos competían por ser los más grandes, los más rápidos y los mejores. El RMS Titanic era una maravilla tecnológica. Cuando zarpó en 1912, era el objeto fabricado por el hombre más grande del planeta. Un barco insumergible. Pero a los 4.000 kilómetros de su viaje inaugural, llegó el desastre. ...1.500 personas, entre pasajeros y tripulación, se vieron arrastrados a las heladas profundidades. Más de un siglo después, seguimos sin saber exactamente qué pasó aquella noche. Cómo se hundió y se rompió. Cientos de pasajeros y miembros de la tripulación fueron testigos de la tragedia y vivieron para contarlo. A pesar de eso, aún hay incontables preguntas sin respuesta. Tenemos muchísima información histórica, pero hay un montón de prejuicios en esos relatos históricos. Incluso los testigos del hundimiento del Titanic tienen muchísimas percepciones distintas de cómo tuvo lugar el hundimiento. Así que el mejor modo de desenmarañar algunas de esas cuestiones es utilizando la ciencia. Unos exploradores descubrieron por primera vez el pecio del Titanic en septiembre de 1985. Desde entonces, más de 20 expediciones han vuelto al barco. Para nosotros, estar a 4 kilómetros de profundidad puede ser tan extraño como estar en la superficie de la Luna. Solo unos pocos metros del casco del Titanic son visibles bajo los focos de los exploradores. Nadie ha sido capaz de ver el barco entero, ni siquiera de encontrar los límites de la zona del naufragio. En el pasado, intentar comprender el Titanic con la tecnología existente era como intentar dibujar un mapa del centro de Manhattan, sobrevolándolo a la altura de un 10º piso y desde un vehículo con los cristales empañados. Estás bajo una oscuridad total, intentando observar los restos con la luz de un foco. Es un auténtico desafío. Algunas pistas críticas para comprender el desastre aún se encuentran ocultas bajo esta oscuridad. Ahora, un equipo de científicos, financiados por la empresa administradora legal de los restos, RMS Titanic S.A., quiere cambiar eso y llevar al Titanic bajo la luz del día por primera vez. Una épica investigación tecnológica que tratará de descubrir exactamente cómo y por qué se hundió. El proyecto del mapeado del Titanic. La misión: utilizar tecnología de mapeado por sonar para escanear cada parte del pecio y construir un modelo digital del Titanic tal y como está reposando en el lecho oceánico. Sus datos nos permitirán eliminar el mar de forma virtual, apartar miles de billones de litros del océano Atlántico y, a 4 kilómetros de profundidad, revelar el insumergible Titanic, dejándolo seco en el lecho marino. Verano de 2010. Comienza el proyecto. Una expedición parte en busca de los restos.
A bordo está Jim Delgado, uno de los mejores arqueólogos marinos de los Estados Unidos. La expedición al Titanic de 2010 estaba considerada como una oportunidad de mapear completa y sistemáticamente toda la zona. Pero escanear el lecho oceánico no resulta fácil. Unos vehículos submarinos autónomos, conocidos como AUV, tienen que descender 3.600 metros de profundidad. Trabajar en el Titanic es todo un reto. Es peligroso. Es un lugar muy peligroso. Los investigadores programan los AUV para recorrer los restos a una distancia de 10 metros. Luego, los drones submarinos emitirán señales que medirán las variaciones en altura hasta el más mínimo detalle. Recorrerán los restos del lecho marino como si estuvieran segando un gigantesco césped. En cada pasada se escanea una franja de 50 metros, recopilando millones de datos. Después, el equipo despliega un ROV, un submarino por control remoto con cable, para capturar miles de imágenes digitales de cada parte del pecio. Cada lote de datos podría significar un gran progreso. Todos los días esos vehículos volvían con nueva información sobre lo que había en el lecho marino. Pero a los 3 días de comenzar el proyecto, las condiciones dieron repentinamente un giro a peor. Se predijo la llegada de un huracán directamente hacia la zona del naufragio. Al producirse tan poco después de haber comenzado el proyecto, esto era poco menos que un desastre. No tenían elección, había que recoger todo el material y regresar a puerto. El principal responsable de la expedición conjunta, Dave Gallo, se encontraba en la sala de control observando las imágenes en directo cuando percibió que algo no había salido bien. Se veía la cuerda del robot que estaba bien atada alrededor del casco del Titanic. Así que estábamos anclados a él. Estábamos atrapados. Fue horrible. Gallo tenía un terrible dilema. Una opción era tirar con toda la fuerza posible y esperar que sucediera lo mejor, lo que significaba arrancar un fragmento del casco del barco, y eso no estaba nada bien. La otra opción era cortar el cable, lo que pondría fin a la expedición, ya que el submarino quedaría atado al Titanic a varios kilómetros de profundidad. Con millones de dólares de tecnología en juego, el equipo realizó un último intento de liberar el cable utilizando el brazo robótico del ROV. Quedaba media hora para que las cosas se pusieran realmente difíciles, pero finalmente lo solucionaron. Pude ver en tiempo real cómo esos cables se soltaban del barco. Entonces fuimos capaces de ir a refugiarnos. En cuanto pasó la tormenta, volvieron a la zona a recopilar datos, muchos más datos. En total, 160 horas de vídeo, 37 terabytes de datos. Pero repasar toda esa información requiere mucho tiempo. A lo largo de las siguientes semanas, varios grupos de ordenadores procesaban los datos básicos, convirtiendo los millones de puntos del sonar en una compleja maqueta del barco. Recuerdo que estábamos todos sentados alrededor del ordenador mientras creábamos el primer modelo en 3D y viendo la popa y la proa del barco con tanto detalle. Estábamos todos pegados a la pantalla. Ver el barco por primera vez fue algo increíble. Al mismo tiempo, el experto en visualización, Bill Lang, comenzó a juntar miles de imágenes individuales del naufragio. Una tarea que él y su equipo del Centro Oceanográfico de Woods Hole tardaron 6 meses en completar. Fue un proceso largo y tedioso. Teníamos más de 200 mosaicos para interpretar la zona y llevar a cabo un futuro trabajo arqueológico. Estas imágenes en ultra alta definición, junto con el escaneado en 3D, podrían proporcionarnos una nueva visión del Titanic. Un barco que lleva más de un siglo oculto entre la oscuridad. Han tardado 4 años en realizarlo. Pero ahora podemos retirar un paisaje extraordinario y abrir el desagüe del Atlántico a casi 4 kilómetros de profundidad. Unos gigantes muros de acero se levantan hacia el cielo. La luz del sol alumbra sus cubiertas de nuevo.
e incontables pistas del desastre comienzan a emerger. Estos son los restos drenados del Titanic. Hemos drenado el Titanic y por primera vez podemos ver el pecio por completo, en detalle, como nunca antes se había visto. Ahora los investigadores podrán mapear los límites de la zona del naufragio. Y los arqueólogos podrán echar un vistazo general a un pecio que lleva más de 100 años oculto. Es como si se hubiera despejado la niebla. Ahora podemos ver a través de la perpetua oscuridad. La idea de drenar el Titanic nos presenta la zona desde un punto de vista totalmente distinto. Ya no es impenetrable. Está justo ahí delante de nosotros para que podamos explorarlo. Los restos del barco se extienden a lo largo de 1,5 kilómetros cuadrados del lecho oceánico. Una superficie de 200 campos de fútbol. La zona del naufragio del Titanic se divide principal y básicamente en dos grandes zonas. La sección de proa y la sección de popa, que están a casi 1 kilómetro de distancia. También hay varios campos de residuos. En total hay 5 zonas de residuos, cada una repleta de fragmentos del barco y objetos que se salieron de él al hundirse. Las sorprendentes vistas que nos enseña el nuevo modelado han devuelto la vida al Titanic. Al quitar todo el agua, su historia queda revelada a simple vista. La gente cree que la ciencia está por encima de las emociones, pero cuando tienes delante la cubierta de un barco donde tantas personas se despidieron por última vez, es algo a tener en cuenta. Las barandillas, donde aquella gélida noche unos padres abrazaban a sus hijos y los enviaban a los botes salvavidas, mientras se inclinaban para ver a sus seres queridos. Los ojos de buey, donde los pasajeros atrapados bajo cubierta vieron el cielo estrellado por última vez a medida que el barco se hundía bajo las olas. El mástil de la cofa del vigía, donde la voz de Frederick Fleet rompió el silencio de la noche cuando vio por primera vez el amenazante iceberg. E incluso las icónicas anclas de 8 toneladas aún siguen en su lugar, brillando bajo la luz del día por primera vez en más de un siglo. Y al desaparecer el océano, su enorme sección de proa se levanta sobre el lecho marino. A pesar de la violencia del hundimiento y del tiempo que lleva en el fondo del mar, lo que hay dentro de esa proa en concreto nos ofrece un fantasmal recordatorio del barco que era. Dentro de la proa se encontraban muchos de los servicios más lujosos del barco. La gran escalinata que recorría 5 cubiertas. La piscina climatizada, reservada únicamente para los pasajeros de primera clase. Y un moderno gimnasio situado justo sobre la cubierta superior del barco. El modelo revela lo intacta que está esta sección del barco. Incrustado en el lecho oceánico, casi perfectamente erguido, el fantasmal casco del Titanic parece estar navegando por el lecho marino, y su proa parece ir abriendo el barro como si fuera agua. Es precisamente ese barro el que proporciona más pistas a los investigadores para comprender cómo el barco se estrelló contra el fondo. Para un análisis más profundo, los científicos escudriñan la proa en el vídeo de la expedición. La ola de barro mostrada en la maqueta digital está incluso más clara aquí. Particularmente prominentes en la parte delantera del barco, se levantan algunos montículos.
Parece que tuvo algo que ver con el impacto de esa sección de la zona de proa contra el lecho marino. Se ve un gran brote y los sedimentos son distintos. Esta diferencia se debe a que la proa aró varias capas de barro de una zona más profunda del lecho marino, lo que demuestra que el impacto fue dramático. Con 12 metros de la proa sobre el lecho marino, deben de estar enterrados unos 20 metros del casco, la altura equivalente a un edificio de 6 pisos. Utilizando la profundidad a la que se hundió el barco en el lecho marino, los investigadores pueden afinar sus cálculos sobre la velocidad del impacto. Su descenso fue muy suave, con su frontal aerodinámico apuntando en dirección de la marcha, así que no hubo ningún tambaleo. Casi no hubo ningún movimiento violento hasta el último instante. Una vez separada del resto del barco, la proa se hundió rápidamente, a unos 55 kilómetros por hora y a un ángulo de entre 15 y 30 grados. Su impacto contra el lecho marino fue como si un gigantesco camión de 28.000 toneladas chocara contra un montículo de nieve. Cuando la proa llegó al fondo, entró en el lecho, casi hasta la zona de las anclas. Con la oscuridad de las profundidades eliminada, todo queda meridianamente claro. Aquí, la zona del impacto se ha quedado congelada en el tiempo. La investigación aún está sondeando los datos, confiando en aprender más sobre cómo la proa llegó al fondo. Y el hecho de que esté relativamente intacta hace que también puedan analizar el misterio más icónico del Titanic: el impacto contra el iceberg. El informe oficial del accidente de 1912 sugiere que el iceberg abrió una gigantesca grieta de más de 100 metros en la zona derecha del barco, arrancando más de un tercio de su casco. Sin embargo, las declaraciones de varios testigos demuestran que el Titanic tardó 2 horas y media en hundirse. Los investigadores están desconcertados. Un agujero de 100 metros habría hecho que el Titanic se hundiera en cuestión de minutos. El explorador oceánico Paul Henry Nargeolet ha hecho 30 viajes a 3.600 metros de profundidad hasta el Titanic, pero jamás ha visto ninguna grieta de 100 metros. Intentamos encontrar el punto en el que el Titanic colisionó contra el iceberg. ¿Cuál fue el resultado? ¿Y por qué hay grietas en un punto y no en otro? Nargeolet y el equipo recurren ahora a los fotomosaicos de alta resolución del pecio para ver qué tipo de pruebas pueden encontrar. Esta vista de perfil de la proa está formada por más de 3.000 imágenes individuales. Los mosaicos muestran el Titanic de un modo que nadie lo ha visto nunca antes. Nadie había elaborado un perfil de la proa del Titanic en los 25 años que la gente ha acudido a la zona del naufragio. El fotomosaico muestra una visión clara de un agujero inmenso en el casco de la proa. Pero los investigadores saben que ese agujero se abrió cuando el Titanic chocó contra el lecho marino y no contra el iceberg. Aquí, de nuevo, incluso con estas imágenes, no encuentran rastro de nada que se aproxime a una grieta de 100 metros en el casco. Sin embargo, cuando recurren a las imágenes de vídeo, los investigadores pueden observar daños de impacto mucho más pequeños. Los daños reales de la colisión contra el iceberg parecen estar limitados a una zona de 10 metros de la proa. No había una gran grieta, sino decenas de grietas pequeñas. Pero el tamaño de estas grietas en el casco suman entre todas 1 metro cuadrado. Una grieta de ese tamaño permitiría la entrada de 1.400 litros de agua cada segundo. Y cuando analizaron la rapidez con la que esa cantidad de agua habría hundido el Titanic, el resultado fue de 2 horas y media. Exactamente el tiempo que tardó en hundirse. La investigación ha confirmado que lo de la grieta gigante es pura ficción y que el iceberg solo hizo unas pequeñas incisiones bajo la línea de flotación que, en conjunto, fueron suficientes para desencadenar el desastre.
Pero para el equipo hay una pregunta mucho más importante. ¿Cuándo y dónde se partió el barco por la mitad? ¿Cómo es que la proa se ha separado casi 600 metros de la popa? ¿Puede la respuesta estar aquí, bajo la luz del día, en el lecho marino drenado? ¿En los restos expuestos del Titanic? Hemos retirado el océano Atlántico. Hemos drenado sus aguas para revelar el pecio del Titanic. Así es como está el barco hoy en día, sin 4 kilómetros de oscuridad oceánica bloqueando la luz del sol. Gracias a la enorme cantidad de datos recopilados por el proyecto de mapeo del Titanic, tenemos un punto de vista del barco que jamás ha tenido nadie, y podría ayudarnos a averiguar qué pasó con el barco la noche que se hundió. 600 metros más allá de la inmensa sección de proa, en el corazón de la zona de residuos, yace la desintegrada popa, la parte trasera del barco. Es el segundo fragmento más grande, con 120 metros de longitud. Pero resulta obvio que está en condiciones muy distintas a la proa. Parecía que la popa había sido desmenuzada a modo de confeti. La popa está destrozada. Algunos de los inmensos componentes de metal de la popa siguen intactos, con los motores de 12 metros de longitud, cada uno del tamaño de una casa grande. Atrás del todo aún tenemos el inmenso timón de 100 toneladas y los propulsores de bronce de 8 metros. La popa también contiene los sistemas de control del barco y los ejes de transmisión. Un equipo pesado. Pero nuestra detallada maqueta además muestra que la cubierta se está hundiendo como si estuviera aplastada. Las pesadas vigas de acero se retorcieron como si estuvieran hechas de paja. Resulta difícil saber qué es lo que estás mirando. Parecen inmensas piezas de metal en el lecho marino, pero no es fácil pensar que pertenecen a un barco. ¿Pero por qué está en tan malas condiciones? Para los investigadores es difícil justificar esto. Nos resulta muy complicado interpretar la sección de popa, ya que está totalmente destrozada. Pero la investigación revela una pista importante, algo que podría desentrañar la violenta historia de la popa. En el mapa acústico se puede ver que la popa estaba girando en dirección contraria a las agujas del reloj. Hay una inmensa marca en el lecho marino, realizada cuando se produjo el impacto de la popa. Los científicos ahora pueden leer estas huellas e interpretar cómo la popa impactó contra el fondo del mar. Se puede ver perfectamente que cuando la popa impactó contra el fondo aún estaba girando. Se puede ver el fondo del barco en la zona de babor, que muestra que la popa estaba girando a la vez. Las marcas ayudan a los investigadores a confirmar la velocidad de impacto estimada previamente. Resulta que la popa estaba descendiendo a unos 80 kilómetros por hora. Unas fuerzas inmensas derivadas del descenso océano abajo a tal velocidad nos ayudan a justificar por qué la popa está tan dañada. Mientras que la hidrodinámica proa descendió limpiamente a través del agua y permaneció intacta. Si un avión sufre un daño en pleno vuelo, el aire se meterá bajo su fuselaje y empezará a arrancar piezas. Es probable que hubiera sucedido lo mismo con la popa, es decir, que se desintegrara rápidamente. Al principio se fueron desprendiendo fragmentos más grandes. Luego, cuando la estructura resistió, empezaron a desprenderse pequeños fragmentos a modo de confeti. Los investigadores creen que el agua a alta presión logró encontrar la entrada a la estructura interna del barco, machacando sus muros interiores. En cuanto el casco se separó del chasis,
El agua pudo pasar, formando una especie de ariete. Los muros interiores eran de madera y en cuanto el agua empezó a pasar con toda su fuerza, no aguantaron y fueron pulverizados. Para el equipo, estas son más pruebas que demuestran por qué la popa parece un inmenso amasijo de hierros. Mientras que la sección de proa permanece relativamente intacta. La investigación ha demostrado cómo las dos secciones principales del barco llegaron al fondo. También ha clarificado cómo impactaron y por qué tienen un aspecto tan diferente. Pero aún queda una gran pregunta que abordar. ¿Cómo y cuándo se partió en dos el Titanic? Con tecnología de última generación, hemos drenado las profundidades del océano Atlántico. Y hemos expuesto el lugar de descanso del Titanic. Tras 100 años de oscuridad, sus cubiertas vuelven a disfrutar de la luz del sol. Entre la proa y la popa, un inmenso campo de residuos se extiende a lo largo de cientos de metros. Para los investigadores, es una visión que jamás habían contemplado antes. Cada fragmento es una posible pista que ayude a resolver el misterio de cómo y cuándo se rompió el Titanic. Durante años, la teoría predominante es que se partió en dos y se separó en la superficie. A medida que el barco se inclinaba, levantando la popa en el aire, su propio peso aumentó en exceso y el barco se partió por la mitad. Pero tras haber drenado el océano, emergen nuevas pistas que podrían poner en jaque esa teoría. Observando el patrón en el que se cayeron los residuos al lecho oceánico, los investigadores pueden averiguar cómo se separaron del barco. Y utilizarán este registro forense para hacer una imagen exacta de cómo y cuándo se rompió el barco. Pero conseguir la respuesta requerirá de un gran esfuerzo. El equipo debe escanear todos los datos recién recopilados para identificar y etiquetar la posición de la mayor cantidad posible de objetos y construir un inmenso mapa digital de los artefactos del fondo marino. Eso incluye la posición de los 5.000 objetos, más o menos, que las expediciones previas han recuperado del naufragio. Es un catálogo de tesoros. Estatuas de las escalinatas del barco. Lámparas de araña que colgaron de la sala de fumadores de primera clase. Y la más fina vajilla del mejor restaurante del barco. Incluso tenemos una de las campanas de bronce del Titanic. Y fragmentos de equipo náutico del puente de acoplamiento. Cada valioso objeto supone un dato importantísimo que podría ayudar a reescribir la historia de cómo se rompió el barco. Los patrones que emergen del remapeado de la zona no encajan con ninguna de las teorías tradicionales que había antes. Tardarán años en completar el trabajo. Hay tazas de café, platos, fragmentos de lámparas de araña, bancos de cubierta. Está lleno de objetos del barco, pero también de objetos personales. Cada punto en el mapa cuenta también su propia historia. Un punto de partida que revela un detalle de una vida humana. Eran personas normales que tenían una vida, con gente que las quería. Familias que se quedaron impactadas por lo ocurrido aquella noche. Algunos objetos son muy personales. Delicadas joyas que en algún momento lucieron en el cuello de una mujer de la alta sociedad. O frascos de perfume con sus valiosos líquidos aún en su interior.
Ver todos esos objetos allí, en el fondo, es un momento hermoso y muy emotivo. Es una historia visual de la tragedia. Después de años de investigación, Alex Klingelhofer ahora es capaz de vincular estas pertenencias a viajeros concretos. Aquí tengo un reloj de bolsillo abierto, sin tapa. Aún tiene sus manecillas. Probablemente se paró cuando se sumergió en el agua. El reloj provino de este punto del campo de residuos, a 337 metros al sudeste de la popa. Pertenecía a Thomas William Solomon Brown. Era un hotelero de Sudáfrica y se dirigía con su familia a empezar una nueva vida en el oeste de los Estados Unidos. Él no sobrevivió. Sin embargo, su mujer y su hija Edith sí. Otros pasajeros incluso dejaron tras de sí restos escritos de sus vidas, aún legibles tras un siglo en el agua. Una libreta encontrada a 283 metros de la popa en el campo occidental de residuos pertenecía a un joven pasajero de tercera clase, Edgardo Samuel Andrew. Tenía 17 años. Cuando miramos sus pertenencias encontramos libros de texto. Aún podemos ver su letra, aunque está bastante emborronada. Utilizaba lápiz y este permanece legible. Aquí, en esta página, vemos cómo ha escrito su nombre, practicando para escribirlo bien. Entonces, deducimos que este joven viajaba solo en tercera clase hacia América. Edgardo esperaba ganarse mejor la vida, como muchísimos otros inmigrantes que viajaban al Nuevo Mundo. Por desgracia, Edgardo no sobrevivió al viaje. Por eso este es un objeto tan desgarrador. Son sus últimas anotaciones. Acabó en el colegio y metió sus libros de texto en su maleta y se dirigió a América. Eso fue lo último que se supo de él. Hay muchos objetos más que el equipo espera examinar, algunos con el potencial de descubrir el rostro humano de la tragedia. A menudo la historia devora a la gente normal. Todos nosotros tendemos a desaparecer. Las excavaciones arqueológicas nos dan la oportunidad de corregir eso. La investigación ha definido este lugar fantasmal como excavación arqueológica. Eso les ayudará a proteger la historia del Titanic durante varias generaciones. Cada uno de los valiosísimos artefactos forma parte de un mosaico de trágicas historias, y juntas ahora forman una imagen. El campo de residuos mapeado en su totalidad está por fin listo para darle a los investigadores la crucial respuesta que llevan tiempo esperando: ¿cuándo y dónde se rompió el Titanic? En las 2 horas y media que tardó en hundirse, más de 700 personas lograron salir del barco y subirse a los botes salvavidas. Cientos de estos supervivientes presenciaron el hundimiento. Aún así, siempre se ha discrepado sobre cómo y cuándo se rompió el barco. Existen diferentes teorías y argumentos sobre cómo sucedieron las cosas cuando el barco se partió en dos. Ahora, algunos investigadores creen que los nuevos datos podrían demostrar de una vez por todas lo que pasó en realidad. En los últimos años, la teoría predominante ha sido que la ruptura se produjo mientras el Titanic aún estaba en la superficie. Por los relatos de los testigos, sabemos que la popa se levantó del agua al hundirse. Algunos expertos han argumentado que esto provocó una gran tensión en la estructura, partiendo el barco en dos. Pero Bill Lang ahora tiene otra teoría. Según él, los nuevos datos nos ofrecen una imagen bien distinta. En el drenado lecho oceánico están todas las pistas que necesita. Para el ojo adiestrado de Bill, no hay nada aleatorio en el patrón de los campos de residuos. Son como los restos de sangre en la escena de un crimen, todas
cuentan una historia. Ahora, iluminadas por primera vez por la luz del día, con cada palmo del campo de restos escaneado y analizado, Bill podrá averiguar cómo se hundió realmente el Titanic. Nos contará mucho más sobre lo que le pasó al barco después de comenzar a hundirse y de realizar su descenso de 4 kilómetros hasta el lecho marino. Y podrá contarnos más sobre lo que le sucedió al Titanic durante la ruptura. Para Bill hay una prueba crucial, visible por primera vez en las nuevas imágenes del lecho oceánico expuesto a la superficie. La escala total del campo de residuos. La nueva investigación ha logrado mapear la zona y por primera vez los investigadores pueden ver sus dimensiones exactas. No son del tamaño que esperaban. Creo que la zona no es tan grande teniendo en cuenta el tamaño del barco. Es decir, tenemos un barco de unos 300 metros en una zona de 5 kilómetros cuadrados. Si el barco se hubiera separado por completo en la superficie, Bill cree que la zona de residuos estaría mucho más diseminada. Teniendo en cuenta que cayó durante varios kilómetros de agua, la extensión de la ubicación de los artefactos es bastante pequeña. Cuanto más baja haya sido la separación en el agua, menos distancia habría entre los restos al caer, y más compacto sería el patrón del lecho oceánico. Es un argumento lógico, y para Bill es una prueba de que el barco se separó a mucha más profundidad de lo que se pensaba originalmente. Es el único modo de explicar una zona de residuos tan pequeña. Una de las cosas más importantes que ha surgido de esta investigación es saber que el barco no se rompió inmediatamente ni en la superficie, como se pensaba originalmente. Y cuando la teoría se compara con las distintas versiones de testigos, llegan más pruebas. Los supervivientes mejor posicionados para ver posibles rupturas fueron 3 hombres situados en la cubierta del bote de popa. Sus declaraciones mencionan las chimeneas desprendiéndose del barco, pero no mencionan ninguna desintegración a gran escala, y tampoco mencionan que el barco se hubiera partido en 2. Bill y sus colegas tienen muchísimo más trabajo que hacer antes de llegar a la prueba definitiva. Pero para ellos no hay otra forma de justificar las evidencias. Para ellos una cosa es segura: el Titanic no se partió cerca de la superficie. Con estas nuevas teorías, la investigación comienza a dar sus frutos. La montaña de datos recopilados por la expedición nos ha permitido drenar el océano y crear un nuevo punto de vista, donde podemos ver pistas que tal vez otras expediciones no vieron en su momento. Todos los sucesos claves del desastre dejaron residuos en el pecio o en el lecho marino, y están aquí para que podamos verlos. Pistas que están arrojando algo de luz a los últimos misterios del Titanic. Pero aunque los investigadores tienen ahora un mejor entendimiento de la historia del naufragio, aún queda un enigma crucial que confían en desentrañar. ¿Qué pasará con el Titanic en el futuro? Este es el Titanic tal y como está hoy en día, tras un siglo de descomposición en las profundidades oceánicas. En los últimos 30 años, desde que fue encontrado, nadie ha sido capaz de verlo así. A medida que los investigadores estudian la maqueta, los datos de la expedición y los vídeos, se vuelve cada vez más claro que, mes tras mes, año tras año, el barco está desapareciendo. Y está ocurriendo más rápido de lo que esperaban algunos expertos. Incluso las secciones más robustas del pecio están también bajo amenaza. A primera vista, la pieza más grande, la proa, parece estar en buen estado, pero al acercarnos, la historia es bien distinta. Paul Henry Nardiolette lleva 3 décadas acudiendo a la zona y se ha percatado de un gran cambio con el paso del tiempo.
La distancia entre la cubierta A y la B era de 3 metros. Ahora es de 1 o 2 metros. Y paso a paso, el deterioro irá reduciendo esa distancia. Pronto todas las cubiertas se sobrepondrán una sobre otra y todo el interior se perderá para siempre. Los investigadores quieren saber por qué se está deteriorando tan rápido. A estas profundidades hay muy poco oxígeno en el agua, por lo que el metal debería oxidarse muy despacio. Aún así, en las grabaciones realizadas por la expedición, se puede ver claramente que al barco le han ido saliendo unas extrañas formaciones que parecen ser fragmentos oxidados. Tienen forma de estalactitas o carámbanos. Me quedé sorprendida viendo sus tamaños, sus colores. Parecen ser de color naranja o marrón, pero al acercarte también ves que los hay de color verde, violeta, rojo y amarillo, de todos los colores del arco iris. En el laboratorio han analizado algunas de esas estalactitas con placas de rayos X. Lo que encontraron dentro no es lo que cabría esperar. No es óxido normal y corriente. La estructura interior de esta carcasa de aspecto duro es extremadamente frágil. Están llenas de millones de conductos, túneles y un montón de cavidades. Y en ellas hay almacenados todo tipo de nutrientes. Para los microbiólogos del equipo todo está muy claro. Los carámbanos están formados por organismos vivos. Al hacer más pruebas, no les queda ninguna duda de lo que son esos organismos. Bacterias. Encontramos 5 comunidades distintas de bacterias viviendo en el interior de cada carámbano, y luego hay otra comunidad viviendo en el exterior, lo que convierte a esas bacterias en una bestia bastante compleja. Los microbiólogos creen que han llegado allí desde el lecho marino o a través de corrientes oceánicas, pero ¿de qué se alimentan? Cuando se comienzan a formar, partimos de una superficie de acero. Las células llegan a esa superficie, forman una masa viscosa a medida que crece, y comienza a devorar primero el fósforo y luego el hierro. Entonces la masa cambia, pasa de ser suave y viscosa a convertirse en una sustancia rica en hierro. Han averiguado que algunas de esas bacterias son anaeróbicas, formas de vida que no necesitan oxígeno para sobrevivir. En su lugar, para conseguir energía, extraen hierro y minerales de los restos del barco. Como un banco de pirañas microscópicas, billones de individuos están devorando el pecio. El impacto de los carámbanos en este barco tan grande es sobrecogedor. Estudiando estas pequeñas criaturas, los microbiólogos ahora pueden elaborar un marco temporal para la destrucción final del Titanic. Si volviéramos en 500 años, el Titanic tendría el mismo aspecto en la sección de proa que tiene ahora en cuanto a la sección del casco. Aún parecería un barco bastante bien formado. Sin embargo, cabría esperar un deterioro desde la zona trasera hacia adelante. Por lo tanto, una gran parte del paseo y de la cubierta superior se habría desmoronado. Si volviéramos a visitarlo en 1000 años, creo que el Titanic no tendría el magnífico tamaño que tiene hoy en día. Todas las cubiertas habrían desaparecido y la proa estaría llena de lo que parecerían montones de óxido. Si visitáramos la sección de popa, se vería que el deterioro se habría incrementado, sencillamente por el daño sufrido por esa sección durante el hundimiento. Las bacterias se habrían comido las vigas y las habrían convertido en carámbanos, deteriorándolas hasta convertirlas en una pila de hierro en el fondo del lecho marino. Mucho antes que eso, los administradores del Titanic tendrán que haber tomado algunas decisiones difíciles. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos quietos y permitimos que la sección de proa se colapse sobre sí misma? ¿O en el futuro diseñamos algún proyecto para recuperar algunos artefactos de dicha sección?
Los conservacionistas expertos saben que algunos artefactos tan delicados como la ropa, las cartas o el papel no sobrevivirán mucho más tiempo en el lecho marino. Con el tiempo, esos artefactos acabarán deteriorándose y ya no serán visibles como objetos. Pero cualquier sugerencia de sacar a la superficie más objetos o artefactos es controvertida. Para los descendientes de aquellos que perdieron la vida, esto es una sepultura y deberían dejarla en paz. Al principio, Dave Gallo estaba de acuerdo, pero desde que esos objetos han sido expuestos, está cada vez menos seguro. Fuimos a ver la exposición del Titanic y nos dimos cuenta de que tener esos objetos suponía una poderosa forma de contar la historia. Y era algo fantástico para enseñárselo a la gente. Para mí, los objetos son la memoria histórica del barco. Podemos dejarlo todo en el fondo del océano, pero se perderá. Por mucho que se deteriore el Titanic, una cosa es segura. Gracias a la nueva ciencia, una gran parte del barco ya no se perderá jamás. Los límites de la zona se han definido por primera vez para que pueda protegerse su arqueología. Cada milímetro del naufragio del interior del perímetro ha sido escaneado y analizado. Cada artefacto conocido se ha registrado, mapeado y capturado en este mundo digital duplicado que jamás se erosionará. Congelados en el tiempo, ahora podemos ver y estudiar los restos como nunca antes se había hecho. Bajo la luz del día, los exploradores de hoy y del futuro podrán continuar con su investigación. Aquí, en el lecho oceánico drenado, donde descansa el Titanic.